Bueno gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para ustedes y como están viendo, acá vamos a estar viendo un video de 5 respuestas a preguntas curiosas que, por ejemplo, siempre nos hacemos alguna pregunta de cómo sería tal cosa o por qué pasa tal cosa y nunca sabemos la respuesta, entonces en este video vamos a estar viendo 5 respuestas a algunas preguntas que siempre nos hacemos y nunca supimos la respuesta, así que saben que si les gusta este tipo de contenido me pueden decir acá abajo en los comentarios, apoyar el video con un like, suscribirse al canal. También les voy a estar dejando mis redes sociales por acá abajo. También si no vieron el video anterior, les voy a estar dejando por acá o por acá, no sé por dónde va a salir. El video anterior que estuvo muy bueno, fue un reto que me llevó bastante, así que si les gusta pueden pasarse por ahí para verlo. Así que vamos a empezar con esto y no me voy a enrollar más. Y bueno, si no me pongo los auriculares no voy a escuchar un solete, así que ahora sí. Y vamos. Bienvenido a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. ¿Te has preguntado cómo se forman las auroras polares? ¿O por qué los autos hacen ruido cuando van en reversa? Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. Úrsula Lucas pregunta: ¿cómo se forman las auroras polares? Las auroras polares se pueden observar en una zona circular sobre los polos de la Tierra. Muy zarpado eso. Cuando el fenómeno natural se desarrolla en el cono norte del planeta, toma el nombre de aurora boreal, y cuando es en el sur, es una aurora austral. Pero, ¿cómo se forman y de dónde provienen? Del Sol. Los campos magnéticos en nuestra estrella emiten y liberan partículas subatómicas de plasma hacia el espacio. Este viento solar, como se le conoce, viaja por el espacio a velocidades de hasta 8 millones de kilómetros por hora. Esto quiere decir que tan solo después de 18 horas alcanza nuestro planeta. Esto hace que algo curioso e interesante ocurra. La Tierra cuenta con un escudo invisible, el campo magnético. Este desvía el viento solar hacia los extremos o polos del planeta, lo que crea una especie de embudo en donde se concentra el gas. De esta reacción se producen innumerables partículas de luz, llamadas fotones, que forman la aurora. Las colisiones con el oxígeno producen auroras amarillas y verdes, mientras que el nitrógeno produce los colores rosa, púrpura y azul. Esto ocurre a una altitud de entre 65 y 650 kilómetros. Juan Olear te pregunta: ¿por qué los autos hacen ruido cuando van de reversa? ¿Te ha pasado que al ir conduciendo y meter reversa, tu auto hace un ruido extraño? Claro, como de eso mismo. Esto ocurre únicamente en este cambio. La razón por la que una transmisión puede hacer ruido al meter reversa es porque la mayoría de los engranes que utiliza para cambiar las velocidades tienen dientes helicoidales como estos, mientras que los engranes que posibilitan el movimiento en reversa tienen dientes rectos como estos. Los dientes en los engranes helicoidales están cortados en un ángulo en dirección hacia el frente del engranaje. Este tipo de unión hace que operen de manera silenciosa. Por otro lado, los engranes rectos se acoplan más fácilmente que uno helicoidal. Sin embargo, al unirse los dientes chocan. Este impacto hace mucho ruido, y esto es justamente lo que escuchamos. ¿Y por qué solo en la reversa? Para ahorrar en el costo y en el peso de la transmisión. Sería muy incómodo escuchar este ruido cuando manejamos hacia adelante, pero no tanto en la reversa, que es usada en pocas ocasiones. Jessica Moreno pregunta: ¿cómo es que los insectos logran entrar por los huecos más pequeños pero después no pueden salir? Seguramente has visto algún insecto que desesperadamente intenta salir de una de las ventanas de tu casa. Lo primero que viene a tu mente es: ¿y cómo es que se metió si todo está cerrado? Al investigar te das cuenta de que una ventana está ligeramente abierta, 1 centímetro, no más. Por ahí es por donde se metió el intruso. ¿Cómo es que logró hallar y meterse por tan pequeño hoyo? Pero ahora, a pesar de que has abierto la ventana de par en par, ¿por qué no puede salir? La respuesta a esta pregunta es la probabilidad o la suerte, como quieras verlo. Piensa en cuántos insectos pasan diario cerca de tu ventana y no logran entrar. El insecto que irrumpió en tu hogar simplemente fue muy afortunado o desafortunado, depende de lo que le hayas hecho después. Las probabilidades de que este insecto en particular entrara a tu casa fueron de 1 en 1.000.000. Yo como solo tenemos un gato acá, así que no molesta para nada, pasa durmiendo, así que es re vaga la gata, así que da. Un sinfín de variables como el viento, la temperatura, la época del año y el lugar influyeron para que estuviera en el sitio adecuado en el momento exacto. Si esto te pasa con regularidad, seguramente en donde vives la población de insectos es muy grande, probabilidad y estadística. Y si le fue tan fácil entrar, ¿por qué no puede salir? Aquí aplica todo lo contrario.
Dentro de tu casa hay muy pocos insectos, por lo que la probabilidad de que uno salga por aquel pequeño hueco es casi nula, prácticamente imposible. Aunque seguramente algunos bichos muy suertudos logran salir por el mismo hueco por el que entraron, doblemente suertudos. Banana Islandesa 90 pregunta: ¿por qué los chefs usan sombreros tan peculiares? Llevar gorro en la cocina es una medida higiénica. Algunos dicen que la forma cilíndrica y alta del sombrero del chef ayuda a refrigerar la cabeza ante el calor de los hornos y lumbres. Este gorro, el cual por cierto tiene nombre, Doblonge, destacaba la importancia y las cualidades culinarias del chef en el siglo XIX. Cuanto más alto era el gorro, más reputación tenía el chef o cocinero. Mira, sabía que en el siglo 300 tenían el gorro. Estás loco. Marie-Antoine Carême, creador de los uniformes de cocina, llegó a lucir un gorro de más de 40 centímetros de altura. Rodrigo Ledesma pregunta: ¿por qué muchos dicen que tienen nudos en la espalda? ¿Son literalmente nudos? Los nudos de los que mucha gente se queja no son otra cosa que contracturas musculares. Ocurren cuando los músculos se estiran o se acortan bruscamente o de manera continua por múltiples causas, como hacer un gran esfuerzo sin antes calentar o una mala postura. El motivo por el que se le llama nudo es que muchas veces estas son palpables a través de la piel como unos bultos dolorosos. No significa que tu músculo se enrede y literalmente se forme un nudo. Cuando realizamos un esfuerzo físico o forzamos a nuestro cuerpo en una mala postura, una serie de desechos metabólicos se acumulan dentro de la fibra muscular. Estos impiden que la sangre llegue de manera adecuada. Al no haber flujo de sangre suficiente, los desechos tóxicos de las fibras musculares se acumulan. Esta acumulación irrita las terminaciones nerviosas, provocando dolor y, como consecuencia, aumenta el tono muscular. El nudo es en realidad tu propio músculo en tensión. Esto es todo por hoy. No olvides dejar... Exacto. Bueno, vamos con otro video, así no se hace tan corto. Vamos ya. Bienvenido a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. ¿Te has preguntado por qué la espuma del jabón siempre es blanca? Mejor. ¿O cómo le hacen para caminar sobre piedras calientes? Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. Chinchachoma pregunta: ¿por qué la espuma del jabón siempre es blanca? ¿Te has fijado que cualquier tipo de jabón, sin importar su color, siempre hace espuma blanca? Esto es porque la cantidad de colorante que hay en esos productos es mínima. Claro, es para darle color al jabón nomás. De hecho, si te pones a analizarlo, la mayoría de estos son casi transparentes. La espuma que observas en tus manos después de frotarlas con agua y jabón no es más que aire atrapado dentro de la solución en forma de pequeñas burbujas. Si de por sí la cantidad de colorante ya era muy pequeña en reposo, al estirarse y formar dichas esferas se diluye aún más, al punto de lucir casi transparente. Cuando la luz alcanza a estas esferas, se producen cientos de miles de reflexiones y refracciones hacia todas direcciones, lo que produce el efecto de que la espuma se vea blanca. En pocas palabras, son transparentes porque no hay suficiente colorante en el producto y aparentan ser blancas por la dispersión de la luz. Arturo Cano pregunta: ¿cómo le hacen para caminar sobre las brasas? Muchos animadores utilizan estos trucos para hacerle creer a la gente que tienen un don sobrenatural o un superpoder. Sin embargo, esto no son más que demostraciones de principios físicos que cualquiera puede realizar. Claro, con un poco de práctica. En este caso, la clave del truco está en el tiempo de contacto entre el pie, la temperatura de las brasas y la capacidad de las sustancias de absorber y conducir el calor. Algunos materiales conducen mejor el calor que otros. Aquí puedes ver una tabla de la conductividad térmica de algunas sustancias y materiales. Por ejemplo, el aire tiene una conductividad muy baja, no transmite muy bien el calor. Pero ¿qué tal el acero? Como puedes ver, las brasas de madera o carbón son muy malos conductores de calor. Cuando una sustancia caliente entra en contacto con otra que está fría, el calor se transmite de la primera a la segunda, es decir, del calor al frío. A esto se le llama transferencia de calor, en donde ambos objetos intercambiarán temperatura hasta igualarse. Ya veo que después las personas por hacer eso va y terminan con todos los pies, con tremendas apoyas así. Pies están en su mayoría compuestos de agua y se necesita mucho calor para cambiar la temperatura del agua y causar quemaduras. Además, al ser fragmentos de material sólido, las brasas solo entran en contacto con algunos puntos de la planta del pie. Si la caminata se hace correctamente, a la velocidad adecuada, no habrá tiempo suficiente como para que esta transferencia de calor culmine. Básicamente los pies no están en contacto el tiempo suficiente como para quemarse. Aún así, por favor no lo intentes. Chimpancé Veloz pregunta: ¿cómo funcionan las imágenes con movimiento? Las que cambian dependiendo de dónde las veas. Yo quiero
La cámara... Ah, yo iba a decir lo de los fotogramas, pero no. Seguramente alguna vez has tenido en tus manos un elemento, ya sea una postal, tarjeta o incluso un vaso, que al moverlo cambia la imagen Cambia o como en simulaba 3D. una animación. Esto es una imagen lenticular. Para crear una de estas imágenes debemos de tomar 2 imágenes consecutivas de un video. Algo así. De forma que si le damos play, se forma una especie de mini animación. Una vez que se tienen estas 2 imágenes, lo siguiente es cortar la primera de estas en finísimas tiras de menos de 1 milímetro. A estas tiras se les enumera de manera secuencial, es decir, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Luego se hace lo mismo con la otra imagen, pero en vez de utilizar números, se nombran con letras. A, B, C, D, etc. Una vez que se tienen estas tiras, lo que se hace es intercalar las letras con los números, de forma que las tiras tengan el siguiente orden. 1A, 2B, 3C y así sucesivamente hasta usar todas. El resultado es una imagen un tanto extraña y confusa que a duras penas podemos identificar. Esa imagen tan peculiar se imprime sobre una lámina de plástico con unos pequeños canales, lentes, que hacen que cuando la luz pasa a través de ellos, se desvíe en un ángulo determinado. Es decir, cuando tú miras la imagen de un lado, lo que hace es bloquearte la vista de las tiras alfabéticas ABC. Y cuando cambias de lado o giras la hoja, las tiras numéricas comienzan a hacerse visibles mientras las otras se bloquean. El efecto es muy impresionante y como puedes ver, no es tan complicado como pareciera. Claudia Trejo pregunta: ¿cómo es que podemos tomar fotos de galaxias tan lejanas pero no podemos ver los detalles de los planetas cercanos? ¿Cómo es posible que las fotos de una galaxia a 50.000 años luz de distancia se vean de esta forma, mientras que las de planetas mucho más cercanos a nosotros se vean así? ¿Por qué nos cuesta tanto observar cosas relativamente cercanas desde la Tierra? Por 2 factores muy importantes: el brillo y el tamaño de los cuerpos celestes. Como seres humanos, lo que hace que podamos ver las estrellas con nuestros propios ojos es el tamaño de nuestras pupilas. Es decir, cuanto más grande sea nuestra pupila, más luz podrá entrar a través de ella y podremos ver cosas menos brillantes. Tus pupilas tienen un diámetro de unos 7 milímetros. Un telescopio comercial, un par de centímetros. El telescopio Hubble en la atmósfera terrestre, que toma la mayoría de las imágenes que vemos del espacio, tiene un lente de 2.4 metros de diámetro. Los telescopios tienen como objetivo recoger suficiente luz como para que los objetos que no se pueden ver a simple vista se vuelvan visibles. Al colocar nuestros ojos tras el visor de un telescopio, lo que estamos haciendo es utilizarlo como una especie de segunda pupila artificial, mucho más grande que la nuestra, que recoge mucha más luz de la que nuestros ojos son capaces. ¿Para qué te decimos todo esto? Esto significa que entre más luz emita un cuerpo celeste y más grande sea el tamaño del lente con el que observamos, será más fácil de ver. ¿Qué crees que emita más luz? ¿La galaxia NGC 5584 formada por miles de estrellas y planetas? ¿O Plutón? Estás en lo correcto. No sé. La galaxia emite muchísima más luz que este no planeta en nuestro sistema solar. Y no solo eso, la galaxia también es millones de veces más grande. Esto quiere decir que aunque esté a miles de años luz de distancia, nos será mucho más fácil de ver a través de un telescopio que un simple planeta. Esto es todo por hoy. Bueno. Pero bueno, gente, el video terminó por acá, así que vamos a estar dejando por acá. Si les gustó este tipo de contenido, me pueden dar like, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales que van a estar acá abajo. Acuérdense que si no vieron el video anterior, lo voy a dejar por acá o por acá, no sé, por ahí algún lado de eso. Así que, bueno, si les gustó, den like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.